Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video a raíz de un comentario que recibí en Telegram, producto de el video que grabé ayer en la noche. Fue un comentario que no leí completo por dos razones. La primera, siempre les he dicho de que sean breves cuando me escriban, porque son muchos los que me escriben y me gusta atender a todos, ¿va? Segundo, porque aun cuando veo que un comentario es muy largo o un audio es muy largo que me envían por Telegram, tengo bueno, no sé si decir caridad, amabilidad, pónganle el nombre que ustedes gusten, de responderles, de decir, les agradezco su mensaje, es demasiado largo, generalmente estoy diciendo que vayan al punto, al grano, para poder yo atender a todos, ¿va? Así que si me hace el favor y me sintetiza todo esto que me escribió, ya después, si es necesario, preguntarle que amplíe una cosa o ya ir y leer todo lo largo que escribió, lo hacemos. Pero de momento no lo voy a leer, no voy a escuchar su audio largo, vaya al grano. Entonces, esta es la primera razón por la que no leí completo este mensaje que me envió. Era demasiado largo, ¿ah? Y anteriormente esa primera persona me mentó un mensaje también muy largo. En ninguno de los dos yo tuve la caridad, la amabilidad de decirle, oye, sintetízalo por una segunda razón, que es, ni siquiera pone su nombre. Es un usuario que pone 3 puntos, ni siquiera, o sea, no tiene, no da nada absolutamente de su identidad, ni fotografía, ni imagen, ni nombre, ni nada por el estilo. Y ustedes saben cómo lo que yo opino respecto a aquellos que están opinando, sea para adular o sea peor, para criticar o para corregir, etcétera, desde el anonimato, desde el oscurito, desde la trinchera. Quien vea que sí merecen foro y atención y todo ese tipo de cosas, adelante. Yo realmente no tomo en serio ese tipo de situaciones, ¿va? Por cosas que no me voy a alargar, ya me han escuchado en otros momentos, ¿va? Entonces, pero me bastó lo poquito que leí para poder grabar este video y hacer una reflexión, ¿va? Hacer una reflexión al respecto de esto. El mensaje básicamente de lo poquito que leí decía que esta persona me decía que para quitarme esta frustración que siento ante las injusticias con los pobres y todo ese tipo de cuestiones, pues que yo que tenía liderazgo, pues que por qué no hacía pues algo, algún proyecto grande en favor de los pobres y todo ese tipo de cosas y así pues que propiamente se me va a calmar pues o sea, es mi frustración, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues siempre habrá injusticia para con los pobres y siempre será un foco como de frustración. Eso es un poquito lo que pueden entender. Pues bien, vamos por partes. La parte de la frustración. Para él y para otras personas que en el pasado me han hecho me han dicho cosas semejantes, por material semejante al que subí ayer en la noche, eh, se pueden quedar tranquilos. Yo no ando buscando no sentir frustración. Más aún, no sé si más bien con esos comentarios ustedes se proyectan. Es decir, ustedes proyectan que la fe que ustedes quieren vivir es libre de frustraciones. Es una fe cómoda que tenga tranquilita su conciencia delante de los dramas que pasa nuestro Señor entre los más pobres, ¿va? Yo personalmente no quiero quitarme esa frustración. Porque, como lo dije en el retiro de Semana Santa, que ahí están las charlas, nada más que, pues, si el que no las quiera ver y no las quiera meditar, esa ya está su bronca, ¿va? Pero y ni siquiera fue palabra mía, fue de don Enrique Suárez, de esta santa tensión en la que tiene que vivir el cristiano. El mismo Papa Benedicto XVI decía, nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. Vamos a cambiarla y usar el término frustración. Nadie puede estar libre de frustración si no se está frustrando continuamente por las frustraciones de los demás. Ojo que estoy hablando de frustración, no de amargura. La amargura es estéril, y en eso estamos de acuerdo. Pero la frustración, cuando va unida a este celo, que diría el profeta Elías, este celo que arde, este arder, zeló en griego, ¿va? Arder, que arde, da precisamente la capacidad de ejercer nuestra vocación profética, de anunciar y de denunciar. Hoy parece que ser profeta en cuanto al aspecto de denunciar es solamente denunciar errores teológicos y doctrinales. Pero yo les recuerdo primero lo que decía San Francisco Javier, que el infierno está lleno de predicadores. Yo les recuerdo la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo
perfecto en doctrina y practicante de doctrina. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que ayunar y él ayunaba, el que dice que el diezmo y el diezmo, etcétera. Y dice la Sagrada Escritura que no salió justificado. Entonces, este, ¿de qué tipo de profetas estamos hablando cuando solamente denunciamos los errores teológicos y doctrinales y no el padecer de Cristo entre los más pequeños y más pobres, en el cual nos jugamos, aunque, porque parece que les entra por un oído y se les sale por el otro? Ayer mismo en el mismo video cité Mateo 25, que el Señor dice: vayan malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y esos irán al castigo eterno. Entonces, Dios mío, o sea, si la parte de denuncia la vamos a dejar simplemente si yo soy bien profeta, ¿por qué? Porque estoy denunciando los errores doctrinales y los de errores pastorales o... No, hermanos, yo no quiero quitarme la frustración. Dice la misma Sagrada Escritura que la vida de fe es milicia, es militancia, estamos en guerra como tal. Y la primera guerra parte desde el propio interior. De que quiere, y ahí paso al segundo punto de reflexión, que quiere ver el tema de los pobres y de la pobreza como un tema accidental en la iglesia, secundario, el que tenga el carisma. Por eso, Cristian, por favor, para que tú te tranquilices tu frustración, por favor, tú que tienes líder, etcétera, mejor ya no nos estés fregando tanto con este tipo de situaciones. Mejor tú haz una fundación con los pobres y atiende ya a tus pobrecitos. Ahí atiende a tus pobrecitos. Más que la frustración por las terribles injusticias que tienen que padecer los pobres por el mundo en el que vivimos, un mundo que ha renegado de Dios, ¿cómo no va a pisotear a los pobres, ¿no? Mi frustración mayor es, precisamente, como lo decía ayer, del católico que se dice que ama a Dios. Y parece que no se recuerda aquello que creo que es de la carta de Santiago: quien dice amar a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. O sea, ¿cómo no experimentar una frustración en alguien que todavía hasta levanta el dedo de defensor de la doctrina y todo esto? Y no solamente no toca las realidades de sus hermanos más pobres, sino que muchos, incluyendo siendo evangelizadores, han pisoteado a esos pobres, estafándoles, robándoles, manipulándoles para sacar dinero. Y todo en nombre de Cristo. Pero pueden presumir de decir verdades. Pueden presumir de ortodoxia en la fe. ¿Me captan? Hermanos, el tema de los pobres no es una cuestión accidental o de carisma. Les voy a dejar el video que ya lo he dejado mucho del Papa Francisco. Bueno, cuando era el cardenal Bergoglio, un discursito que dio a Cáritas, ¿ya? Porque sí, ya iniciativas para atender a los pobres tiene la iglesia, hasta Cáritas, muchas congregaciones atienden a los pobres. Pero ¿cuál es el problema? Que si no solamente no se ha solucionado, sino se ha incrementado la crueldad y los niveles de pobreza, y la pobreza en el amplio sentido, es porque los católicos de a pie creemos que, mira, los pobres, hay con Cáritas, ¿va? A mí no me toquen, ¿va? Mucho menos me voy a revisar si yo ofendo a mi Señor en los pobres, dándome ciertos lujos que no me los tendría que dar, y menos en tiempo de pandemia. O que tengo más de lo necesario y que se me pudre ahí en mi closet. Y me estoy quedando suavecito. Los que me han seguido en mis redes sociales, Facebook e Instagram, por ejemplo, no hace unos meses atrás hice toda una serie de frases de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, porque hay alguno que también me llegó. Esto de la opción preferencial por los pobres es muy pro Vaticano II, ¿va? Eso fue inventado. No ha leído los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia reafirman que la postura de la iglesia siempre ha sido la
la opción preferencial, no exclusiva, estamos claros, que no es teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres. Entonces, ese es el problema de estar viendo el tema de los pobres y de la pobreza como si fuera un carisma. No, hay congregaciones que atienden a los pobres a tiempo completo y ese sí es su carisma. ¿Por qué? Porque se dedican solamente a los pobres. Pero eso no significa que los pobres y el tema de la pobreza en la iglesia sea una cuestión meramente accidental. Porque por contemplarlo así, es que pululan este tipo de injusticias en donde sufre Cristo en la carne de estos hermanos. Mateo 25. Más aún, mira, el videíto de don Ramón, el que no sepa, vaya a la descripción del video anterior y vea el video completo. Por ejemplo, es la situación de este señor cuando ya se empezó a quedar ciego, que no pudo ni siquiera seguir trabajando y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se resuelve? Hay un pilar. Y yo reto, no googleen. Ahorita que me estás escuchando, respóndete. ¿Sabes lo que es el principio o el pilar de la subsidiariedad de la doctrina social de la iglesia? Porque en este caso de este señor, ante esta situación tendría que aplicarse el principio de subsidiariedad. También el de solidaridad, bien común y los demás, claro, todo está siempre enramado. Pero muy principalmente el hecho de la subsidiariedad. ¿Sabes qué es la subsidiariedad? Uno, les he contado, un grupito pro vida, por ejemplo, que me pidió precisamente por esta verdadero deseo de crecer en su fe católica de manera integral y no quedarse como un tipo de secta dentro de la propia. No, a mí nomás háblenme de los angelitos, de escatología, de demonología o de revelaciones privadas, etcétera. No, este grupito que se dedicaba con su carisma, entre comillas, es la defensa de los no nacidos, que tampoco es un carisma, tendría que ser de todo católico. Pero bueno, es un carisma en el sentido de que están al 100% ahí, listo. Pero pidieron un curso de doctrina social de la iglesia. ¿Saben quién los saboteó? Líderes pro vida. Que me captan por dónde va la cosa. Te pregunto, saca una lista de los evangelizadores consagrados y laicos que te han educado en doctrina social de la iglesia, que sigues por YouTube o por redes sociales. Si me dices 5, te la paso. En español. Y vamos a ver esos 5, cuánto impacto tienen. Porque no vende, hermano. Por eso no hablan. Porque eso no nos interesa. Si el otro, si la persona va a hablar sobre las profecías, o que se va a acabar el mundo, o que los mensajes de la Virgen, o que lo que te digo que ahorita está de moda, lo del nuevo Mesías judío, así de gente, así de suscriptores, así de seguidores. Gracias a Dios yo no ando atrás de eso y puedo gastar el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, en hablar de doctrina social de la iglesia, así se interesen 5 gatos. Que no se ofendan, es una expresión mexicana decir, así se interesan poquitos, ¿no? No, hermanos, el tema de la pobreza y de los pobres no es un tema accidental, secundario en la iglesia, como un carisma. Tú lo tienes, pues dedícate a eso y deja de fregarnos a nosotros. Nosotros acá nos centramos solamente en los mensajes de la Virgen o angelitos y punto. ¿Ah? Démosle una repasada a Mateo 25. Porque si nos interesa la salvación de los otros y de nosotros, es imposible brincar en algo esencial a la pobreza. Decía Benedicto XVI, la Sagrada Escritura, los sacramentos y el elemento de la caridad son elementos irrenunciables de la propia identidad católica. Es decir, un católico no se puede decir católico sin estos 3 elementos. Que Dios les bendiga.